Bueno, y ya estamos preparados para recibir a nuestro invitado el día de hoy. Él es Guillermo González, representante de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud, para hablar sobre el tema del rebrote de la cólera en México y las probabilidades que existen de que este rebrote pueda afectar a nuestro país. Ya han tomado algunas acciones, González. Ya han advertido en la región Callao que van a tomar prevenciones en el aeropuerto Jorge Chávez para ver si se pueden tomar algunas prevenciones para impedir que el cólera vuelva a nuestro país, que también en los 90 pues, fue un problema para la salud pública. Bienvenido, señor González, al programa. ¿Qué es lo que está pasando con este rebrote de cólera en México y cómo puede afectarnos aquí en el Perú? Sí, muy buenas tardes. La Organización Panamericana de la Salud, como oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, en coordinación con los Estados miembros, es decir, con todos los países de la región, lleva lo que es el Reglamento Sanitario Internacional. En octubre del año 2010 hubo la reintroducción del cólera en la isla Española, en el Caribe. Luego en noviembre del mismo año, afecta a República Dominicana. A mediados del año pasado, el 2012, Cuba notifica la ocurrencia de casos en 3 provincias. Y recientemente México notifica a la Organización Panamericana de la Salud que desde inicio del mes de septiembre ha registrado casos autóctonos de transmisión. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud lanza la advertencia a todos los países de la región de que preparen con tiempo las medidas necesarias para diagnosticar y contener posibles brotes en sus estados en caso de que ocurriese la eventualidad de llegar casos de cólera pues, a cualquiera de los países de la región de las Américas. Primero, a nivel preventivo, ¿qué debe hacer el Perú? El Perú está haciendo ya a nivel preventivo. El Ministerio de Salud acá conformó una comisión sectorial. El Perú tiene una tremenda experticia con el tema de cólera. Esa comisión sectorial con las direcciones generales, encabezado por el señor viceministro, revisa lo que es el plan de contingencia que el país tiene desde siempre y que activa en el año 2010 con la reintroducción en Haití, y ahora con las nuevas evidencias de cólera en otros estados como Cuba y México, pues se socializa el jueves 24 de octubre con los 24 departamentos del Perú, con las direcciones regionales de salud, las DIRESAS, las DISAS de Lima, las direcciones de salud de Lima, para revisar el programa, hacer un checklist si están todos, digamos, preparados para diagnosticar y tratar oportunamente la eventualidad de que nos llegue un caso de cólera. Es importante, creo, recordarle a nuestros televidentes cómo una persona puede prevenir el cólera. ¿Cuáles son los lineamientos básicos para protegernos del contagio? El cólera es una enfermedad que todos conocemos, sobre todo en Perú, por la ocurrencia que hubo en los años 90, se transmite, es una bacteria que pasa de un ser humano a otro a través de las aguas contaminadas y alimentos contaminados con excreta. La medida residuos fecales. Las medidas más efectivas para la prevención del cólera es el lavado de manos. Un correcto lavado de manos, consumir alimentos y agua de calidad, agua potable, y estar atento a las recomendaciones de las autoridades del Ministerio de Salud. Pero básicamente lavado de manos, agua sana, ordenamiento del medio, esas son las medidas principales para la prevención. Yo recuerdo, porque lo viví pues cuando era más joven, en los 90, que en nuestro país acostumbramos comer pues el ceviche, ¿no? Es un pescado crudo, solamente cocido con limón. Y recuerdo que en los 90, cuando hubo la epidemia de cólera aquí, se dejó de comer ceviche. ¿Eso es una recomendación que usted recomendaría? Lo que se recomienda a todos los países es garantizar que los alimentos sean sanos. Llámese ceviche, llámese como otro plato culinario en cualquier parte del mundo. O tacos en México, o mofongo en la República Dominicana. Pero no por el hecho de que sea pescado crudo tiene nada que ver. Las medidas que tienen que tener son alimentos sanos, alimentos inocuos, garantizar la dotación de agua potable y evidentemente sí tener cuidado cuando haya afluentes de agua servidas cerca a la costa que podrían entonces contaminar algunos productos marinos. El agua debe ser hervida. Recuerdo que también recomendaban usar pastillas para purificar el agua. Hay que tener mucha atención con el tema del agua potable.
hay que tener mucha atención con el tema de agua potable, y el agua potable segura, agregándole lejía, agregándole cloro al agua para potabilizarla, dejándola reposar unos 15 a 20 minutos. ¿En qué proporciones se recomienda utilizar la lejía? El hipoclorito viene en proporciones de 2.5%. Se preparan soluciones, se agregan de 5 a 10 gotas de cloro, digamos, por... ¿De cloro convencional? Cloro convencional de lejía, de las que están en el mercado. ¿5 gotas por cuánto de agua? Puede ser por litro, litro y medio, 2 litros de agua. Se deja reposar unos 10 minutos y luego se puede consumir. ¿Y eso no tiene ningún problema para la salud de las personas por el cloro? No tiene ningún... ¿Y mata todo? Bueno, elimina la gran mayoría de la bacteria, incluyendo la bacteria que transmite el cólera. De acuerdo. Para los jóvenes, para los niños... Los acueductos, los que sirven, clorifican con cloro. Claro, entonces el cloro es con lo que se potabiliza el agua para servir a la población. Los niños, los más jóvenes, que digamos podrían ser los más afectados por el cólera, digamos, versus un adulto que tiene más resistencia, ¿cómo podemos detectar las señales de que un niño está padeciendo el cólera? Porque la diarrea genera el malestar tremendo, una deshidratación extrema que puede llevar a la muerte, ¿no? Es muy serio. ¿Cómo detectamos el cólera, sobre todo en los más pequeños, para poder llevarlos a que sean atendidos oportunamente por un médico? Sí, las diarreas son una de las primeras causas de morbilidad en la población, sobre todo la población infantil. Entonces las madres deben tener las orientaciones muy precisas de sus pediatras o de sus enfermeras en la alimentación sana de los niños. Lavarse las manos antes de preparar los alimentos del niño es una regla básica. Después que higienizamos al niño, que limpiemos al niño porque ha hecho caca, también debemos higienizarnos las manos y desechar correctamente esos pañales sucios o la ropa que estamos separando de la criatura. El uso de lavado de manos y mantener el agua sana, bien protegida dentro de la casa, previene de ocurrencia de diarreas, que es lo que tenemos nosotros todos los días. No tenemos casos de cólera en el Perú desde el año 2002 y esperamos que con esta medida de prevención mantenerlo alejado de nuestro territorio. Ahora, se ha esparcido notablemente en la zona cercana a la isla española, como dice usted, o sea, México, Cuba. ¿Qué probabilidades hay, considerando las características de esta bacteria, de que el cólera pueda volver al Perú o pueda ya estar aquí de repente? Mire, en los años 90, cuando hubo esta gran epidemia, no tan solo en el Perú, sino en varios países del Cono Sur y Centroamérica, las islas del Caribe no se vieron afectadas. En esta ocasión, con la reintroducción, comienza en Haití, pasa a Dominicana, meses después, casi un año, llega a un año y medio, llega a Cuba, y luego, después de 8 o 10 meses, llega a México. La posibilidad de que un paciente con cólera pase de un país a otro, de detectarlo, es imposible. Lo que el país debe estar preparado con el sistema de vigilancia es para identificar brotes de diarrea, sobre todo en población adulta, y con sus servicios de laboratorio, identificar muy oportuno y muy prontamente, caracterizarlo y hacer el bloqueo sanitario correspondiente, que es lo que contiene el plan de prevención. De acuerdo. Entonces, el 70-80% de las personas que se exponen a la bacteria posiblemente pasen con una diarrea que no puede distinguirse de una diarrea común como la que nos da, digamos, ¿Y eventualmente. esas personas pueden empeorar, les puede pasar algo o simplemente la bacteria la descarta el cuerpo de manera natural? El periodo de incubación va de 2 horas a 5 días y el periodo de estado en el que la persona puede estar excretando el virus puede llegar hasta 14 días, algunas veces más. Un 20% de las personas que se ponen en contacto con la bacteria, con el Vibrio cólera, y que padecen de cuadro de Raynaud, un 20% podrá necesitar terapia de rehidratación, digamos, con vía endovenosa. El 80% de los casos se puede tratar con sales de rehidratación casera. Usualmente estas sales de rehidratación oral recuperarían al 80% de los casos si se tratan de manera oportuna. ¿Usted nos puede decir cómo se puede preparar este suero casero para los televidentes que vean que de repente necesitan administrarle eso a algún familiar? Estas formulaciones de sueros caseros están ya en dispositivos, ya en sobres preparados, distribuidos por el Ministerio de Salud. Antes, cuando no teníamos esa capacidad de producir sueros caseros, azúcar, sal, creo que era algo así, ¿no? Hay algunas proporciones de azúcar, de sal, pero lo más importante es
no quedarse en casa, sino procurar la De asistencia acuerdo. de un servicio de salud, mientras se dirige hacia el centro de salud, ofrezca al niño todas las soluciones orales que el niño pueda tomar. Pero acérquese. Porque el gran problema y lo que causa la muerte es la Deshidratación deshidratación violenta y extrema. Violenta extrema, pero es solo en el 20% de los Ok. casos. Usualmente, si conducimos de manera adecuada, como está en el plan que está desarrollando el Ministerio de Salud, la tasa de letalidad que se podría esperar en el peor de los escenarios, si las cosas se hacen bien, sería menos de un 1%. El cólera puede prevenirse, puede identificarse los riesgos sanitarios y puede contenerse rápidamente. Hay sobrada experticia en el país. Los peruanos son extremadamente capaces, incluso los expertos peruanos del Ministerio de Salud fueron los que acudieron en auxilio de la República Dominicana para transferir competencia, transferir medidas que aprendieron durante la epidemia y fueron los que prepararon a la República Dominicana para la situación en la que atravesó inicialmente tan pronto le llegó la bacteria desde el territorio de Haití. Bueno, y aquí tenemos un comunicado precisamente del MINSA en el que afirman que desde el 26 de septiembre ya se emitió la alerta epidemiológica, ¿no? Adoptando pues medidas de prevención ante el rebrote del cólera en México, ¿no? Así lo informó, según esta nota de prensa, el director de la Dirección General de Epidemiología DGE del MINSA, doctor Martín Yagui Moscoso, quien dio a conocer que se emitió la alerta epidemiológica AEDB número 006-2013, ¿no? Alertando pues a las direcciones de salud DIRESA de cada provincia para la implementación de acciones de vigilancia, prevención y control del cólera. Así que ya estamos con todas las alertas del caso aquí en el Perú y bueno, ustedes tienen que considerar todas estas recomendaciones que nos ha hecho tan gentilmente nuestro invitado el día de hoy. Y para finalizar, ¿por qué el rebrote del cólera? Leí que en el Medio Oriente, también en Siria, estaba habiendo también un rebrote de cólera debido a la guerra civil. Está volviendo esta bacteria al mundo. La Organización Mundial de la Salud registra anualmente estimados entre 3 a 5 millones de casos anuales. Polio también está volviendo en Siria, ¿no? Siria hay casos de polio, hay otros países con polio entre Medio Oriente y África, pero son algunos de los pocos estados en el mundo donde circula todavía. Por eso estas enfermedades que ya estaban desterradas, ¿están volviendo? ¿Hay algún tipo de estudio con cólera, con cólera, le digo, se estima cada año entre 3 a 5 millones de casos y entre 100 a 120 mil muertes por año. ¿Por cólera? Por cólera. ¿En el mundo? En el mundo. En los 4 continentes, 48 países reportaron en el año 2012 que tenían casos autóctonos de cólera. En la región de las Américas, 9 de los estados reportaron que tuvieron casos o importados o autóctonos. Evidentemente, autóctonos solo teníamos en Haití, República Dominicana y Cuba el año pasado. Los otros 6 de los 9 fueron casos importados que detectaron muy rápidamente, lo trataron y ahí quedó el tema. Eso es lo que estamos tratando de hacer en todos los países de la región, actualizando los planes de prevención, mostrando a los servicios de salud, sobre todo al personal nuevo que está en los servicios de salud, que era muy joven en la década del 90, cómo es que se presenta un cuadro de diarrea, cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo, qué hacer con los fómites, con las sábanas, con los instrumentos de atención al paciente. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con la higiene sobre todo. Como todo. Yo creo que podemos decir que tenemos que verlo como una oportunidad de revisar nuestros planes de atención, una oportunidad de lanzar y fortalecer las acciones de prevención, de educación sanitaria con la comunidad, una unidad de que el sector de agua y saneamiento pueda tener criterios unificados y de que el Estado, pues con su rol rector sobre el sector de agua y el sector de saneamiento, pues conduzca la situación de la manera más apropiada, como siempre tiene intenciones de hacerlo. Y el país donde se originó lamentablemente este rebrote en Haití, yo llegué a Haití en el terremoto, fue terrible, las condiciones eran nefastas, ¿no? Muy propicias para que se esparza pues una epidemia como la del cólera. En Haití ya se han tomado medidas para frenar esta epidemia que se originó ahí, la del cólera. Precisamente la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, lidera una coalición con la USAID de los Estados Unidos, con Visión Mundial,
para gestionar financiamiento y cooperación técnica. En estos momentos han recaudado cerca de 29 millones de dólares y la organización ¿Para aplicarlos a Haití? Para aplicarlos en el área de saneamiento en Haití. Usted estuvo en Haití con el terrible terremoto de enero y eso fue realmente una situación calamitosa. Cerca de 600.000 personas desplazadas. El cólera inmediatamente, tormentas tropicales, se diseminó por prácticamente todo el territorio de Haití, luego pasó al territorio de lo que es la República Dominicana. Entonces las situaciones de desastres también, y desastres naturales como los huracanes, lluvias, pues acarrean pues un incremento importante de la diseminación de los casos. No tan solo de cólera y de otras entidades que causan diarrea. Les agradezco mucho por haber estado aquí dándonos esta importante información sobre el rebrote de cólera en México y cómo esto puede afectarnos en el Perú, gracias a Dios, tanto con la asesoría de la Organización Panamericana de la Salud. Aquí también vemos que oportunamente el Ministerio de Salud está tomando las medidas del caso. Parece que vamos a estar preparados para cualquier eventualidad. Señor González, le agradezco mucho por haber estado aquí esta tarde en el programa. Y nosotros a ustedes por permitirnos llegar a su teleaudiencia. Por supuesto, es un placer hacerlo. Vamos a la pausa y volvemos con más en el programa.